Humanidad, evolución, estructura, simplemente naturaleza. Pero, ¿cómo está constituida la materia? ¿Cómo estamos hechos estructuralmente? ¿Qué dejaron nuestros antepasados en nosotros? Bueno, eso lo veremos en este episodio. El ácido desoxirribonucleico, mejor conocido por sus siglas como ADN, es aquel que contiene la información genética de cada ser humano. Gracias al estudio y al avance de los científicos actualmente, es posible recombinar este ADN obteniendo una molécula de cualquier otro ser vivo, en este caso virus o bacterias, modificando así su estructura, específicamente recortando sus nucleótidos, como lo son la adenina, citosina, guanina y timina. Esto consiste en agarrar la molécula de algún otro ser vivo y combinarla con otra misma que sea muy distinta de esta, con el fin de que al momento de combinarse sea puesta en un paciente o mejor conocido como huésped para así formular o eliminar y encontrar nuevas enfermedades genéticas que así sean más fáciles. La localización de los genes y sus funciones varía totalmente y en un amplio espectro entre las especies y organismos existentes en los diferentes mundos, tanto fungi como animalea, vertebrae, entre muchos otros. La localización principal de los genes podemos encontrarlos en los cromosomas, que son los genes que se encuentran estructurados en el núcleo celular. Los humanos, como conocemos, tienen 23 pares de cromosomas y cada cromosoma contiene números de genes. De otra parte, en otra localización de genes tenemos lo que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. La información genética está codificada en secuencias específicas de este mismo y su localización exacta en un gen de un cromosoma se escribe mediante coordenadas genéticas o físicas, estas proveniendo por diferentes partes del cuerpo. Las funciones como tal de los genes estructurales, regulatorios y homeóticos es que codifican proteínas que desempeñan funciones específicas, controlan la actividad de otros genes y regulan el desarrollo y la diferenciación de las células durante el desarrollo embrionario. También tenemos lo que son las tecnologías para el estudio y de la localización y localización de los mismos genes, que es el mapeo genético, las técnicas de hibridación de genes y las secuencias del ADN. La terapia genética es una técnica en la que se emplean uno o más genes para tratar, prevenir o curar una enfermedad o trastorno médico. Con frecuencia, la terapia genética funciona agregando copias nuevas de un gen que está dañado o reemplazando un gen defectuoso o ausente en las células de un paciente con una versión sana de ese gen. Se ha usado terapia genética para tratar enfermedades genéticas hereditarias. De igual manera, podemos mencionar que es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad, para que esa célula recupere su normalidad. La transferencia del material genético se suele realizar mediante el uso de vectores virales que utilizan sus capacidades biológicas propias para entrar en la célula y depositar el material genético. Tanto las enfermedades genéticas hereditarias como los trastornos adquiridos pueden ser tratados con terapia genética. Ejemplo de estos trastornos son las inmunodeficiencias primarias, donde la terapia genética ha sido capaz de corregir la presentación de la enfermedad en estos pacientes, o el cáncer, donde la terapia genética aún está en fase experimental. Existen muchas utilizaciones para los vectores, tanto en ámbitos químicos, físicos o como en ámbitos matemáticos. En ámbitos químicos, los vectores se utilizan como expresión principalmente para la ingeniería genética y biotecnología. Algunas de sus expresiones más conocidas es la producción de proteínas recombinantes, que es en la que los vectores se utilizan para introducir genes de interés en células huéspedes como bacterias, levaduras o células mamíferos. También tenemos la investigación y el desarrollo de medicamentos, en los que los vectores de expresión son fundamentales en la producción de proteínas terapéuticas. Facilitan la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos a partir de la producción de estas mismas proteínas de forma específica para su posterior estudio. Por parte del estudio de proteínas y funciones celulares y la terapia genética, los vectores de expresión se utilizan para estudiar las células y las interacciones proteína-proteína.
Y por parte de la terapia genética, en el campo de la terapia, los vectores se emplean para introducir genes funcionales en células afectadas por enfermedades genéticas, que suelen ser enfermedades que se obtienen desde el nacimiento. La amplificación del ADN PCR, o como se conoce por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction o cadena de reacción polimerosa, es una técnica molecular utilizada para amplificar y generar copias de segmentos específicos de ADN. Fue desarrollada por el bioquímico Kary Mullis en 1983. En el PCR se lleva a cabo en un termociclador, que es un instrumento capaz de variar la temperatura de reacción de manera controlada, con tal de obtener las características apropiadas para el ambiente y la reproducción de esta misma cadena. En el proceso se realizan 3 etapas principales: desnaturalización, alineación y extensión. En la desnaturalización, la muestra de ADN se calienta a una temperatura elevada de alrededor de 94 a 98 grados Celsius, lo que provoca una separación en las 2 hebras del ADN, dando lugar a la desnaturalización de la molécula. Por parte de la alineación, tenemos que la temperatura se reduce a una temperatura específica, generalmente entre 50 y 56 grados Celsius, permitiendo que los cebadores o primers específicos del ADN se unan a la secuencia objetivo. Y por último tenemos la extensión. La extensión es la temperatura que se ajusta a una óptima cantidad de la misma para la actividad de la enzima de ADN polimerasa, que es generalmente alrededor de 72 grados Celsius. Con el ADN polimerasa se sintetiza una nueva cadena de ADN completamente utilizando las hebras existentes como plantilla, y pues este proceso como tal amplifica la región de interés gracias a la anterior desnaturalización y alineación.